Pero de una cosa sí estamos seguros, que otro mundo es posible y que merece la pena trabajar por ello, porque el actual mundo es bastante imposible. El Salvador es un país de muchas necesidades. En materia de justicia, de equidad social y de seguridad pública, hay mucho trabajo por hacer para salir adelante. El factor económico está ligado a estas áreas y además de ser una de sus piedras angulares, también determina las condiciones de vida de las familias salvadoreñas. Se han sido bastante bajo, no ha subido, no se mira, o sea, en ingresos para la familia. Bastante mal. ¿Por qué? Porque casi no, o sea, nosotros que andamos aquí vendiendo casi no vendemos. La verdad que cada día va para abajo esto. No se ve pues mejoría, porque no hay inversión, pues no se ve de que haya un crecimiento. 2019 fue un año que vivió un cambio de gobierno y que también reflejó la incertidumbre social y económica que esto implica. Hasta mayo, la inversión privada iba creciendo y se demuestra en dos variables. Una es el crédito de la banca a las empresas, que había crecido 11% con respecto a mayo del año anterior, a enero-mayo del año anterior. Y las importaciones de bienes de capital, maquinaria, herramientas, equipo, había crecido 4.5%. Cuando nosotros vemos los datos de octubre, que son los últimos, vemos que el crédito ya acumulado ha crecido 5%, es decir, menos de la mitad, ha habido una baja. Y las importaciones de capital muestran una caída de menos 0.5%. Estamos hablando de dos variables de inversión que han disminuido, y la otra es la inversión pública, que ha disminuido 30% hasta el mes de octubre. Pues ha estado, como se sabe, en términos del crecimiento, del funcionamiento de la actividad productiva, bastante estancada, ¿verdad? Creo que muchos de los elementos que tiene que ver en esto es su vinculación con Estados Unidos, ¿verdad? Por ser el principal socio comercial, y ese es un punto, y el otro punto es también por la cuestión de las remesas, ¿verdad? El flujo de remesas es muy importante en esta economía, más o menos representa la quinta parte del Producto Interno Bruto, y eso implica bastante, ¿verdad? Sobrepasa la influencia que puede ejercer la inversión, por ejemplo, y en consecuencia pues impulsa la economía o también la disminuye. Pero estas remesas están vinculadas también al comportamiento de Estados Unidos, entonces ahí es donde se hace la conexión, ¿verdad?, entre esa actividad económica de Estados Unidos y la actividad económica de El Salvador. ¿Qué fue lo que sucedió de mayo para allá? ¿Por qué se ve una baja? Yo creo que tiene que ver con una serie de políticas aplicadas por el gobierno que restringieron las variables de demanda. Porque ahorita te hablaba de inversión, pero ahora quiero hablarte de demanda privada, de consumo privado, de demanda de consumo. Yo creo que el despido de 2.400 personas afectó el consumo de la población, porque son personas que al salir del Estado disminuyen su capacidad de compra, y mucha de esa gente incluso no fue compensada con los pagos. Pero además de eso, muchas personas temerosas de cómo iba a terminar el año, de cómo iba a ser su situación laboral, redujo su capacidad de compra. Entonces, la principal variable de consumo nacional es el empleo, es el salario, no son las remesas son la segunda variable. Los salarios en un año andan por encima de los 8.000 millones de dólares y las remesas superan los 5.000. La dinámica política ha jugado un papel también importante en las expectativas con respecto a la economía, es decir, muchas inversiones o muchos nuevos planes se tenían previstos para este año, y
han tenido un impacto, ¿verdad?, en el desempeño y en la dinámica, no solo de la economía en general, sino también del mercado laboral. Sin embargo, se continúa teniendo un bajo crecimiento, muy por debajo del necesario para apostarle a un desarrollo más inclusivo. En 2018, ¿verdad? Estados Unidos, por ejemplo, creció en 2.9%, El Salvador creció en 2.5%. En este año, 2019, Estados Unidos va a terminar en 2.3% y las estimaciones, ¿verdad? Para Estados Unidos, 2.3% de crecimiento según el Banco Mundial, ¿verdad? Según el Banco Mundial. Para El Salvador, el Banco Central de Reserva también está estimando un crecimiento de 2.3%. Entonces uno ve esas similitudes. Las proyecciones, por ejemplo, para Estados Unidos están a 2% de crecimiento para 2020, 2021 también 2%. Entonces uno pensaría, bueno, si existe ese vínculo, ¿verdad? Porque, como decía, en 2018 2.9 Estados Unidos, 2.5 El Salvador. En 2019 se estima el mismo ritmo de crecimiento, 2.3. Si a Estados Unidos se le está proyectando 2% de crecimiento en 2020 y 2021, uno pensaría que por ahí va a andar también el crecimiento de la economía de El Salvador como proyección, ¿verdad? Entonces esa es una de las características que nos permiten ir formando una idea de lo que está ocurriendo. Según economistas, es importante no perder de vista el contexto económico mundial en el que se encuentra el país para lograr proyectar el rumbo que tendrá la economía salvadoreña. En el informe del Departamento de Economía de la UCA, Análisis Socioeconómico de El Salvador, un enfoque estructural, se plantea cómo le afecta al país la guerra comercial existente entre Estados Unidos y China. Yo creo que desde el punto de vista de los analistas económicos, tal vez hay un tema que es demasiado trillado. Yo pensaría que en la actualidad ya es incluso inapropiado para una economía como la de El Salvador, o inadecuado, que es enfocarse en el Producto Interno Bruto. Nosotros, en el Departamento de Economía, nuestro enfoque es más un enfoque de oferta, ¿verdad?, que normalmente se llama de oferta global, de proporcionalidad. Mucha gente, aunque sabe qué significa eso dentro de los economistas, no le apuestan a este tipo de análisis porque consideran de que la oferta global no es algo que refleje el comportamiento interno de la economía, pero yo creo que el carácter trillado de una perspectiva así es el hecho de que nosotros pensamos que la economía territorialmente, porque eso es lo que implica el Producto Interno Bruto, o endógenamente, podemos alcanzar niveles muy altos de crecimiento del producto. Y aquí en El Salvador, mucha gente que también defiende eso, también dice que hay problemas ecológicos, que en El Salvador hay una situación de desertificación, el problema del agua, el problema de los árboles, ¿verdad?, de la flora y todo eso, la fauna incluso, y toda una preocupación al respecto, pero al mismo tiempo están diciendo que debemos de crecer, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de crecer, hablamos de usar recursos, pues. Entonces yo pienso que endógenamente la economía debe de lograr cierto nivel, ¿verdad? Pero ese nivel debe de ser estructurado de una forma muy cuidadosa y planificada, y ahí creo que desde la perspectiva de este nuevo gobierno creo que hay un vacío muy grande, ¿verdad? Más allá de partidos políticos, hay una estructura de poder que es necesario analizarlas para entender bien el funcionamiento de la economía. No estamos aquí hablando no de una economía mecanicista, de que si esto sube, el otro baja, y entonces aquello sube y el otro baja, sino que atrás de la economía, ya que hay personas, hay también intereses que se están jugando. Y por tanto, las relaciones de las variables y las relaciones económicas tienen que ver también bastante con estas relaciones de poder que están detrás. Es importante, en esta lógica
de hablar de relaciones de poder y de una economía más allá de las variables, de los números. El Salvador tiene muchos años reportando crecimientos bajos, ¿verdad? No es algo de larga data, no es algo nuevo y atribuible únicamente a un factor aislado, sino que es producto también de muchas de las decisiones en cuanto a modelo, en cuanto no solo económico, sino también político, y muchas de las decisiones que se han tomado para el desarrollo del país. El Instituto Centroamericano para Estudios Fiscales, ICEFI, realizó un análisis al presupuesto 2020, tomando en cuenta que este refleja la política fiscal de un país y, para el caso de El Salvador, este revela que los ingresos siguen siendo bajos y entre las reflexiones finales que plantea en su estudio, afirma que el contexto social del país marca un retroceso en el índice de desarrollo humano y aunque la pobreza ha disminuido, más de 2 millones de salvadoreños y salvadoreñas todavía tienen que vivir bajo esta condición. Definitivamente hay un vacío en la conformación de un presupuesto con verdaderos cambios estructurales. O sea, realmente lo que se está haciendo es elevando algunas cifras y bajando otras, ¿verdad? Podríamos decir, son importantes, no lo quiero negar, ¿verdad? Porque hay mejoras en educación, en salud, pero estas, en la perspectiva, si uno la hace en una perspectiva un poco más larga, digamos, incluso no tan larga, desde como 2010 para acá, va a encontrar de que realmente no son cambios tan sustanciales. O sea, de hecho, ICEFI concluye, y los datos lo reflejan así, de que el gasto social realmente no está sufriendo un cambio relevante. Entonces, claro, mediáticamente el gobierno lo está utilizando, pues sería peor que no hicieran eso, estoy de acuerdo, pero no se están haciendo cambios estructurales. Impacta negativamente, ahí sí, el presupuesto, pero depende cómo se apruebe. Tiene 755 millones de venta de bonos. Imagínate que yo estoy hablando ahora en noviembre, a principios de diciembre, con perdón. Si se bloquea ese presupuesto, entonces hay una contracción económica. Si se aprueba como está, no hay una contracción, pero un daño a los sectores populares. Entonces depende de cómo se estructure. Y el otro elemento que incide en las variables económicas del año que viene, en la evolución, es el factor externo. No se ve un panorama internacional muy bueno, tampoco catastrófico, pero la economía mundial está creciendo menos, la de Estados Unidos, su guerra con China, con Europa. Estados Unidos está en guerra con el mundo comercial y un daño ahí a su economía podría afectar un poco a nuestro país por el lado de las exportaciones y las remesas. Pero creo que las variables externas no son lo más importante. Por otro lado, también desde los acuerdos de paz comenzó una estrategia de achicamiento del Estado, hacerlo más pequeño, bajo la idea de que el Estado es ineficiente, de que el Estado no debería estar interviniendo en la economía. Cada vez se hizo más pequeño el Estado. Y, por ejemplo, muchas de las empresas públicas que eran rentables, por ejemplo, la telefonía era rentable, era un sector rentable, la distribución de electricidad también lo era, fueron pasadas a manos privadas. ¿Y qué pasa con eso? Pues entonces, estos son ingresos que deja de percibir el Estado. Además, se profundizó una forma de cobrar impuestos donde quienes tienen más se les descargó impositivamente. Por ejemplo, el impuesto al patrimonio se eliminó, se creó el impuesto al IVA, se subió el impuesto al IVA, se le quitó el impuesto al IVA después a medicinas y alimentos básicos. Y tal cual tenemos una estructura tributaria actual donde los hogares, por ejemplo, para el 2020, de los 6.400 millones que se piden en el presupuesto 2020, 3.400 los pagan los hogares y 1.700 lo pagan las empresas. Según economistas, esta reducción del Estado implica tener menores ingresos para cubrir la demanda de las necesidades del gasto público, lo cual le ha llevado a tener una política de endeudamiento que va creciendo en cada administración de gobierno.
Y ahí está la segunda gran tendencia de la economía salvadoreña. Una economía basada en la deuda. Y es que el Estado necesita este dinero para funcionar, pero no solo el Estado necesita la deuda. La economía como tal necesitamos de la deuda. Porque cuando se dolariza la economía, el Estado pierde la capacidad de emitir moneda, de crear moneda y poner monedas en circulación. Entonces los billetes, las monedas que hay, con lo que vamos a la tienda a comprar, con lo que vamos a ir al mercado a comprar, ese dinero depende, la cantidad de dinero que hay en la economía depende de la cantidad de dólares que vengan de fuera, porque nosotros no producimos dólares. Pero si decimos que en la primera gran tendencia es habernos insertado en el mundo con algo que paga poco, significa que lo que le vendemos al resto del mundo nos deja poco dinero. Y además tenemos que comprar cosas que valen más. Por ejemplo, la maquinaria, la tecnología, la tenemos que comprar de fuera. Significa que solo ahí, en ese intercambio de compra-venta, de ahí salimos perdiendo. Sí. El Salvador. Esa ha sido como la serie de reformas que se vinieron implementando y que siguen marcando la dinámica de la economía en El Salvador. Y lo que tenemos es una economía sumamente dependiente del exterior y sobre todo hay un factor bien importante que son las remesas, que representan el 20% aproximadamente del Producto Interno Bruto y que esto ha sido producto también no solo de dinámicas económicas, sino que de dinámicas sociales que han marcado el país también desde hace muchas décadas y que es esta emigración de salvadoreños hacia el exterior con uno de los principales destinos, Estados Unidos. Y esto ha sido un factor social, económico e individual que ha marcado también y que también ha permitido el sostenimiento en muchos casos de la economía, la salida de muchas personas de la pobreza debido a estas remesas que se reciben. El ingreso de remesas familiares ascendió a 4.641.7 millones de dólares hasta octubre de 2019, con una tasa de crecimiento interanual del 4.5%, equivalente a 200.7 millones adicionales respecto al año anterior. La gente, en términos del costo de la vida y todo eso, tal vez no veamos grandes problemas para el próximo año, pero tal vez lo que peligra más es el empleo, por el asunto que hablábamos antes del estancamiento, de la desaceleración de la economía, ¿verdad? Entonces, claro, esa es la peor escasez que puede haber, porque la gente, aunque los precios, por ejemplo, estén creciendo muy lentamente e incluso decreciendo en algunos rubros, eso es favorable porque mejora la capacidad de compra, pero ¿de qué sirve una mejor capacidad de compra si uno no tiene con qué comprar? Entonces, es muy peligroso esta situación de estancamiento, porque justamente por eso, ¿no? Porque va a generar desempleo y si no creamos nuevas fuentes, no generamos una mayor capacidad, digamos, para la economía de generar fuentes de empleo, de generar más actividades productivas, se va a complicar el asunto del empleo. Eso quizás es una de las cosas que afectarían más a las economías familiares, ¿verdad? Para poder, por eso le comentaba que para poder resolver este tipo de cosas, pues había que hacer un enfoque más integral, ¿verdad? Más amplio, con mayores perspectivas. ¿Hacia dónde vamos a salir? No sabemos, eso depende, eso va a depender mucho de nosotros y nosotras, de hacia dónde de verdad podamos apostarle, de hacia qué le queremos meter, o no queremos meter y dejar que alguien más lo haga. Pero sí es importante tener en cuenta que estos años hemos estado y seguiremos estando en esta etapa de transición, y como etapa de transición no solo aquí en el país,
sino de transición global. Es un cambio de época global el que estamos viviendo en estos momentos, donde esto que se marcó de los 70s hay que empezar a transformar. Ante un panorama de estancamiento económico, los analistas sugieren a la población consumir lo necesario, defender el empleo, los programas sociales y, en la medida de las posibilidades, involucrarse en acciones ciudadanas que promuevan la estabilidad económica de los diferentes sectores productivos del país. La economía salvadoreña debe fortalecerse gradualmente para que algún día deje de ser dependiente de las remesas familiares, generadas por el sufrimiento de miles de salvadoreños y salvadoreñas que se jugaron la vida para encontrar un futuro mejor en otros países.